Es un gusto poderles saludar en esta tarde. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Qué bueno que me escuchan. Pues gracias a Dios, pues ahorita pude estar con ustedes a la hora en punto. Gusto saludarle, Erwin, Luis Enrique y todos los demás presentes, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van con su lectura de su Constitución Política de la República de Guatemala? Repasándola nuevamente, desempolvando todo lo que tenía. Es que hay que repasar la Constitución una y otra vez. De hecho, la Constitución Política de la República de Guatemala siempre surte, gracias Ricardo Estuardo, siempre sufre distintas formas de interpretación de conformidad con la ideología del gobierno que esté eh, ejerciendo el poder, ¿verdad? Como ustedes saben, pues el poder en Guatemala se ejerce de forma alternativa, ya que cada 4 años se eligen, en teoría, pues nuevas autoridades, nuevos diputados, nuevo presidente, nuevos alcaldes, aunque, por ejemplo, los diputados sí pueden reelegirse, los alcaldes también, no así el presidente de la República, ¿verdad? Vamos a iniciar con la presentación. Vamos a ver. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, Lick, ahí se mira bien. ¿Y ahora? Nítidos. Un abrazo, Lick, un gusto saludarle. Es un gusto saludarle, qué bueno, me alegra mucho que tengan esas energías para recibir clases en este día y en esta hora. Bueno, otra vez haciendo la aclaración, y sí se me pasó por alto el otro día, yo soy el licenciado Alain René Morales Agastume. Tengo entendido que ustedes pues estaban esperando a la licenciada Jacqueline Aguirre, pero hubo un cambio de último momento en donde pues a ella la transfirieron para otra sección y para impartir otro curso, y pues a mí me hicieron el llamado para estar el día de hoy con ustedes en la clase de Derecho Administrativo. Sí estamos en la sección B, Campus Central, jornada nocturna. ¿Estamos? Sí, Lick. Sí, Lick. Muy bien. Bueno. Como les dije el día viernes, pues vamos a tener que refrescar, como bien lo dice el compañero, toda vez de que muchas veces tal vez nos lo han explicado o no nos lo han explicado algunos temas, pero yo sí necesito que tengamos bien claras algunas cuestiones porque sin eso pues no vamos a poder ir avanzando. De nada me va a servir a mí agotar contenido y ustedes tal vez no me entienden los términos o conceptos de los que yo estoy hablando. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a iniciar pues el día de hoy a establecer o a determinar qué es lo que debemos nosotros de entender por el Estado. Yo siempre, cuando he impartido, por ejemplo, el curso de lógica jurídica, establecemos que para poder definir un concepto, es decir, para poder explicar qué es, qué significa, qué funcionalidad tiene, cómo se aplica, pues nosotros lo que tenemos que ver dentro de los conceptos, cuáles son las características esenciales del mismo, ¿verdad? Inclusive podrían verse algunas características de tipo accidental. Esto nos ayuda a nosotros no a memorizar, sino a establecer cuál es el contenido del cual se compone ese concepto. Entonces, en ese sentido, como hemos visto en teoría del proceso, inclusive teoría del Estado, teoría derecho constitucional y en derecho administrativo 1, inclusive para los que tuvieron oportunidad, pues el Estado
Básicamente es la forma como se organiza un grupo determinado sobre un territorio establecido, una circunscripción territorial establecida que que ejerce un órgano, en este caso el organismo ejecutivo, el poder público, y que va a estar regido siempre, como les había dicho, bajo un ordenamiento jurídico, y la realización o el objeto o la finalidad, el elemento teleológico, pues es el bien común. Creo que hay un compañerito que, no sé si levantaron la mano, me dieron mensajes. Hay compañeros que quieren ingresar y no los aceptan. Ya tenemos más de 109, no sé si compañerita Niurka estará por ahí para auxiliarme. Hola, Lick, buenas tardes. Mil disculpas que aparezco con otro usuario, pero aquí me encuentro aceptando a los compañeros. Si alguno de ustedes tiene algún compañero que no logra ingresar, pues sería muy bueno, ¿verdad? Que lo vuelvan a intentar y yo con gusto les doy la aceptación para que puedan estar en la clase. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver. Volvamos otra vez al tema que nos atañe. El problema es de que aquí ya ¿Está otra vez la presentación total en su pantalla? Sí, sí se aparece. Muy bien. Como les decía, al momento de establecer una definición de un concepto, en este caso el estado, el cual es el que nos atañe, pues debemos establecer cuáles son los elementos o características esenciales de los mismos. En este caso, pues vamos a ver las características que conforman el concepto para definir lo que es el estado. Como la mayoría saben, o si no lo sabían, pues en primer lugar tenemos el territorio, tenemos la población, tenemos el poder público, tenemos el ordenamiento jurídico y tenemos el fin común o bien común. Cuando usted aprende a establecer que estos son los 5 elementos del Estado, pues para usted definirlo, le va a ser Lucía lo va a hacer con mayor propiedad y lo va a hacer con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque usted no está memorizando, bueno, el Estado, como veremos, pues de primero usted hace su ejercicio mental estableciendo cuáles son esas características. Y entonces la definición del Estado, pues debe de contener estos 5 elementos o estas 5 características. Permítanme hacer, se ruega borrar, dice Elio. Miren, el link que está en Claro no es el oficial de este curso. Se ruega agarrarlo para no estar esperando allí. Sí, muchas gracias, Elio, por esa acotación. El problema es de que el link que tenemos en la clase de Classroom es un link que solo me acepta, creo que 199 personas, y aquí superamos este número, por lo menos en los que yo tengo asignados, o tendría que revisar bien si ya otras personas se han cambiado de clase. Por el momento llevamos 144. Nancy. Nancy levantó la mano. Bueno. Entonces, esos son los 5 elementos que debe de contener por lo menos que debe contener la definición de el concepto de lo que debemos de entender por el Estado. Vamos uno por uno. El territorio. El territorio, pues, obviamente es esa circunscripción, es ese espacio territorial dentro de la cual cada Estado ejerce su soberanía. Por ejemplo, Guatemala, pues, tiene una extensión territorial, no me acuerdo ahorita de cuántos metros cuadrados, y ese es el territorio sobre el cual el Estado de Guatemala ejerce su soberanía. Básicamente este es un elemento necesario del Estado, ¿verdad? Para que pueda existir, porque si no tenemos territorio, pues o vamos a ser o nómadas, o vamos a ser refugiados, o cualquier otra cosa menos un Estado, ¿verdad? Porque el Estado debe contar con ese espacio físico en el que ejerce su poder y se va a desenvolver esas actividades específicas. Esta característica, este elemento, la encontramos dentro del artículo
por favor, tiene su Constitución Política de la República. Sí, Muy bien. Sí, En el licenciado. artículo 142, específicamente el inciso A, establece de la soberanía y el territorio. Entonces establece ese artículo. El Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por el suelo, el subsuelo, las aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley, esto de acuerdo a tratados y convenios internacionales, y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. No solo hablamos del elemento tierra, sino también hablamos del elemento espacial que consiste en el aire. También la zona contigua al mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes y las aguas adyacentes a las costas, fuera del mar territorial. Que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional. ¿Qué significa esto? Que a través de la práctica internacional pues se establecieron cuáles eran, por decirlo así, las medidas y colindancias en lo que se refiere al territorio de la República de Guatemala. Segundo elemento, la población. Este es un elemento que efectivamente se refiere a todos nosotros, todos los habitantes que residimos, ya sea en forma permanente en este territorio, y a permanente no significa que debamos de vivir aquí. Por ejemplo, podemos ser residentes en algún otro estado, pero efectivamente nosotros podemos ejercer, como se va a hacer ahora, el ejercicio del voto en lo que es los Estados Unidos, en los Estados Unidos de América. También lo constituye ese conjunto de personas que conforman el Estado. El fundamento de este elemento pues está constituido en el artículo 144 de la Constitución Política de la República. Si alguien me lo puede leer. 140. ¿Lo leo, Lick? Por favor. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padres o madres guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. Muchas gracias. Cuando ustedes ya, gracias a Dios, el otro año ya lleguen al séptimo semestre, octavo, cuando lleguen al 10º semestre, pues van a estudiar lo que es el derecho internacional público. Creo que es en el 9º semestre. Entonces, existen dos teorías para determinar la nacionalidad de una persona reconocidas a nivel internacional. En este caso, por ejemplo, está la teoría del jus soli. Esta teoría es la que adopta la Constitución Política de la República en Guatemala, toda vez de que establece que van a ser guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio nacional y los demás supuestos que establece la norma constitucional. De tal suerte que, por ejemplo, vienen algunos turistas italianos y nace su hijo acá, el hijo puede adoptar la nacionalidad guatemalteca. Eso es lo que se refiere con el jus soli. También está la teoría del jus sanguinis, que esta es contraria al jus solis, en la cual establece que para que una persona pueda considerársele como nacional de determinada nación, de determinado estado, debe de comprender que sus padres sean de ese estado. Por ejemplo, si usted va, creo que Alemania era el ejemplo, no sé si ya cambiaron su normativa. Si usted, por ejemplo, si su papá y su mamá hubiesen llegado a Alemania, o inclusive su mamá, porque son las mujeres las que la fuente de procreación llega a Alemania y hubiera dado a luz allá, pues en Alemania no le reconocerían su nacionalidad como alemán, puesto que usted no es hijo de padres alemanes. A eso es a lo que se refiere esa teoría del jus sanguinis. Quiere decir que allá es por el lazo únicamente de sangre donde se le va a reconocer a la nacionalidad.
Estos elementos, tanto el territorio como la población, también la doctrina les denomina como elementos previos del Estado, puesto que como a través de la historia nos hemos visto cómo fue que se fueron formando los distintos estados, las distintas repúblicas, las distintas naciones, por ejemplo, la Unión Social de Repúblicas Soviéticas, de las cuales pues pertenecían Lituania, Luxemburgo, Letonia, se fueron dando, y entonces ya existía la población y ya existía el territorio. Lo que no existía era ese reconocimiento internacional de reconocer a esos países, los cuales lograron a través del tiempo. Entonces, por favor, tanto como el territorio y la población, la doctrina les denomina elementos previos. ¿Alguna duda hasta acá? No, No, licenciado. Muy bien. No, licenciado. Luego venimos con algo que nos interesa y que es lo que va a ser objeto, pues este semestre que vamos a estar viendo, lo constituye lo que es el poder público. El poder público, a partir de acá, del tercer, cuarto y quinto elemento que vamos a ver, a esto se les considera o se les denomina como elementos constitutivos, porque van a ser creados posteriormente cuando ya sea reconocida una nación como país, como república, como tal. Entonces, el poder público, pues lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿verdad? Lo podemos ver desde el punto de vista subjetivo, es decir, la persona que gobierna, como les había hecho yo a ustedes en la antesala, de que en Guatemala, pues, existe el principio en la Constitución Política de la alternabilidad en el ejercicio del poder, ¿verdad? Se va a atender básicamente a la autoridad de gobierno o la persona o grupo de personas que dirigen a la población. En este momento, ¿quién es el que dirige a la población? El presidente de la República. El presidente de la República, ¿verdad? El doctor Alejandro Yamatei Falla, quien fue electo mediante sufragio universal, secreto por las mayorías, y él es quien pues ejerce ese poder público a través del organismo ejecutivo, y que ya este es su último año de gobierno. El otro punto es desde el punto de vista objetivo, es decir, la facultad que el pueblo delega al Estado para gobernar. Ya vamos a ver nosotros pues que el poder radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, en ese sentido, atendiendo al gobierno que ejerza ese poder público en un momento determinado, pues así va a ser su forma de va a ser su forma de poder emitir esas políticas de gobierno, esas políticas públicas, para lo cual pues necesita actuar o trabajar en coordinación con el organismo legislativo a efecto, perdón, aló, estoy dando clases, papá, ¿qué pasó? Vaya pues. Perdón, chicos. En ese sentido, pues es la potestad inherente del Estado que le permite dictar normas obligatorias. Como ustedes saben, ¿quiénes tienen facultad de presentar iniciativas de ley conforme a nuestra Constitución Política de la República? Diputado, la Universidad de San Carlos. Ajá. ¿Qué más? Organismo judicial, también el Tribunal Supremo Electoral, conforme a lo que le corresponde, ¿verdad? Elecciones y partidos políticos. Muy bien, excelente. Artículo 174, ¿verdad? Entonces, pues se debe de actuar en una situación de
coordinación, toda vez de que los, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues no deben estar subordinados. Por favor, alguien que me lea el artículo 152 de la Constitución Política. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor. Artículo 152 constitucional, poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Ahí estamos. Entonces, como ahí, fíjense pues, por favor, los artículos anteriores que leemos, que les he leído, chicos, por favor, ahora aquí ya pueden ponerle ustedes tercer elemento del Estado, el poder público, ¿sí? Y a los otros dos le ponen, pues, el primero, el territorio, y al segundo, pues, la población, para que ustedes ya vayan, pues, marcando su constitución. Esto les va a servir. De hecho, yo, como les mencionaba la otra vez, todavía uso mi constitución, con la cual estudié yo para mi fase pública. Permítame, solo voy a encender la luz de la oficina. No solo soy negrito, me voy a ver más negro. Bueno. Entonces, el poder público también trae otros subtemas en lo que se refiere a la soberanía. Como ya ya lo hemos venido adelantando, ustedes lo han visto en otras situaciones, pues el artículo 141 de la Constitución Política de la República regula que la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial? Lo que les decía también, la subordinación entre los mismos está prohibida. ¿Sí? Ahí pueden poner 3.1 a ese artículo 141. Luego también tenemos todo esto, lo que conlleva al poder público. Luego tenemos lo que es el gobierno, en donde el gobierno se puede establecer o se puede determinar como aquella característica del Estado mediante el cual pues se ejerce ese poder público en un tiempo y en una época determinada. ¿Alguien que me lea el artículo 140 de la Constitución, por favor? Con gusto, licenciado. Buenas tardes. Por favor. El Estado de artículo 140. El Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Excelente. Ya vamos a entender por qué no solo a hablar nada más, a repetir como loro, ya vamos a entender por qué es republicano, democrático y representativo. Ya vamos a llegar a eso en unos momentos. Ahí le puede poner usted a su constitución 3.1, gobierno, ¿sí? Entonces, el tema conforme a la programación que tenemos, conforme al programado por la Universidad de San Carlos, que yo trato la manera de cumplirlo a cabalidad, y si pues yo discrepo de algunas cuestiones, pues yo lo voy cambiando. Ahí en ese programa pues establece que el primer tema que tendríamos que ver es el ámbito político de la administración pública. ¿Así es? Bueno, ahí lo chequean cuando puedan ver su programa que yo ya les subí la semana pasada. Entonces, precisamente porque el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado ¿para qué? Para garantizarnos a nosotros el goce de nuestros derechos y de nuestras libertades. ¿Esto por qué? Porque nosotros al entregar nuestra parte de la libertad a lo que es un sistema de gobierno, pues lo que queremos nosotros es de que ese gobierno, que ese Estado, pues responda a nuestras necesidades. Pero muchas veces vemos cómo es que se abusa del poder, cómo es que se desvía del poder, y por eso deben de existir esos controles que deben de ejercerse o que deben tener
el poder público para que no caigamos en gobiernos autoritarios, que no caigamos en gobiernos totalitarios, etcétera. ¿Alguna duda, chicos? No, Lic, todo claro, gracias. Todo claro, licenciado, gracias. Muy bien. Luego, el cuarto elemento, que es también, como les digo, se le puede denominar elemento constitutivo, es el ordenamiento jurídico. Siempre que la población, que los subordinados, cuando entregamos, por ejemplo, como lo que establece el libro del contrato social de Juan Jacob Rousseau, pues nosotros entregamos parte de nuestras libertades a cambio de una seguridad y certeza, no solo seguridad en el ámbito de mi integridad física, sino una seguridad y certeza jurídica en otros ámbitos. Por ejemplo, mi derecho a la propiedad, que el Estado no me va a expropiar tan fácilmente, mi derecho a la legalidad, que el Estado no pueda crear impuestos de forma arbitraria, que sirvan como elementos o que sirvan o su naturaleza sea confiscatoria y pues yo me quede sin nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un ordenamiento jurídico que va a consistir en ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre las personas que forman parte de su población. Por favor, aquí tienen que poner, por favor, en su Constitución, leamos el artículo 2. Artículo 2, les dijo, Lic. Sí, por favor. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y el desarrollo integral de la persona. Ahí pónganle cuarto elemento, ¿verdad? Se va a concatenar con los otros artículos que ustedes están viendo en pantalla. Pero en este caso, que regula la actividad externa de las personas que forman parte de su población. En ese caso, las personas que no ejercen el poder público o que no son funcionarios o empleados públicos, pues una forma, como lo denomina en el derecho administrativo, es la de administrados. Administrados, ¿oyeron? Ahora nos vamos al artículo 157. El artículo, perdón, nos vamos al más específico, que es el 154. Oigan, por favor, 154, función pública de la ley y sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Esta función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, que lo vamos a ver en otras clases, que es la avocación o la delegación de la competencia. Vamos a entender qué significa que es la competencia, y podrá ejercerse sin prestar y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución política. También el artículo 153, mejor dicho, establece: el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Es decir, toda norma que emane del órgano constitucionalmente facultado, que en este caso, ¿cuál es el órgano constitucionalmente facultado para decretar, derogar y abrogar leyes o reformarlas? El Congreso, Lic. Es el Congreso de la República, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué es que el imperio de la ley se va a extender a todo el territorio de la República de Guatemala, porque vamos a entender qué clase de Estado tenemos nosotros en Guatemala, ya en unos momentos. También establece que es un elemento del Estado que se da mediante la función legislativa, creando la legislación que regula su organización y su acción,
así como la vida social. Alguien que me lea el artículo 157 de la Constitución Política de la República, por favor, en su primer párrafo. ¿Lo leo, Lick? Por favor. Artículo 157. Potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años. Ahí estamos, ser ahí reelectos. estamos. Ahí estamos. Ahí es donde vamos a la periodicidad, pero los diputados al Congreso de la República que son electos por el pueblo de Guatemala en sufragio universal y secreto, pues ellos sí pueden reelegirse, contrario a la prohibición constitucional que tiene el presidente de la República, a menos, claro, que, por ejemplo, vengan y dicten o reformen la Constitución, pero vamos a ver que, como ustedes ya, mejor dicho, en derecho constitucional, pues ya han establecido que la Constitución tiene algunos artículos que no se pueden reformar, a los que la doctrina les denomina artículos pétreos, ¿sí? Entonces, en palabras más sencillas, ese ordenamiento jurídico va a consistir en todo ese andamiaje, en todo ese conjunto de normas jurídicas, llámesele normas de carácter constitucional, en donde tenemos a la Constitución Política de la República. ¿Y cuáles son las otras leyes de carácter o de rango constitucional? Alguien que quiera participar. La ley de amparo. Ley de orden público. Llevamos una, ¿cuál más? Ley electoral y de partidos políticos. Ley electoral y de partidos políticos, ¿cuál más? Ley de amparo y exhibición personal, LIC. ¿Y de constitucionalidad? La ley del orden público. Ley de pensamiento, LIC. Ley de la libre emisión del pensamiento. Todas esas normas son de carácter constitucional. Sí está cambiando las diapositivas, chicos. Sí, No, sí, Es que viene el ordenamiento jurídico. Hasta ahorita cambió. Pero sí vieron las Hasta anteriores. ahorita, no, Lic, hasta ahorita se cambiaron No. todas porque estaban Hasta ahorita no van a cambiar. con los términos nada más. Por favor, me dicen eso porque a veces no sé qué pasa, pero sí, todo lo que les he expuesto pues está también en las diapositivas. Y por último llegamos tenemos las normas de rango constitucional, también tenemos los tratados y convenios internacionales que pasan a ser parte del derecho interno y aquellos tratados internacionales que se refieren en materia de derechos humanos, pues que tienen también, algunos autores sostienen que tienen un equiparamiento al mismo que las normas constitucionales o que la Constitución. Luego tenemos las normas ordinarias, dentro de las más importantes, pues podemos mencionar la ley orgánica del organismo ejecutivo, la ley orgánica del organismo legislativo, la ley del organismo judicial, el código municipal, la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, la ley de general de descentralización, entre otras, ¿verdad, chicos? También tenemos los reglamentos. Los reglamentos son aquellos que desarrollan esas normas ordinarias en cuanto a cuestiones de carácter procedimental o para ampliar un poco los términos o los significados que debe entenderse que no regula una norma ordinaria. Por último, llegamos, ¿ahorita sí cambió? No, licenciado. No, licenciado. Jurídico. Ay, Dios mío, dirían los huitecos, perdón. Licenciado, Cambió, licenciado. 1, 2 y 3, licenciado. Va, se las voy a... Las 2 y 3 dicen, ¿verdad? La población. Pero, Lic, nos vas a enviar esas diapositivas, ¿ah? Yo se las voy a enviar, chicos. Gracias, Lic. Yo, a mí si algo me gusta y los que me conocen es de que a mí me gusta pues compartir el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, uno no debe ser egoísta, puesto que lo que yo quiero es que ustedes sean unos excelentes profesionales. Eso es lo que me interesa. A mí nada me sirve saber a mí,
puedo salir a la calle, me atropellan y ahí quedó el conocimiento, ¿verdad, chicos? Sino que el conocimiento yo quiero que ustedes lo transmitan. Están viendo ahí la población, ¿verdad? Sí, Lick, la 3, porfa. El poder público. Ahí está para que vayan apuntando. Así como les dije, elementos o características del Estado, la número 1, le consignan, luego el número 2, la población, ahí le van marcando su constitución, ¿verdad? Por favorcito. ¿Ya estamos con el poder público? Sí, licenciado. Ya, licenciado. Muy bien. Entonces voy a estar quitando y poniendo, ¿verdad, chicos? Y por último, el fin o bien común, que es otro elemento constitutivo, al cual también se le denomina el elemento teleológico, o es decir, la finalidad para la cual es creado o por lo cual existe o es la razón de ser del Estado, ¿verdad? Ya lo habíamos adelantado en el primer día de clases, en donde establecimos efectivamente pues que el elemento del Estado es la realización del bien común a través de sus órganos administrativos, quienes tienen competencia administrativa, y esa realización del bien común la hacen por medio de ¿qué? Prestación de servicios públicos. Servicios públicos. De la prestación de servicios públicos. Pero la prestación de servicios públicos de manera eficaz y eficiente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos decir que han habido concesiones o subvenciones de transporte público y han sido eficaces. Para nada. Por ejemplo, ahora a mí me preocupa cuando lamentablemente algunos empresarios pues quieren vedarle el derecho a los ancianos, al adulto mayor, a que no se suban a los buses, ¿verdad? Porque no les quieren aceptar sus tarjetas, etcétera, ¿verdad? Pienso que ahí es una labor en donde pues se debe intervenir, por lo menos la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque le están violando un derecho a los ancianos. Luego, como lo habíamos apuntado, pues este elemento es un elemento que procura el bienestar individual de cada una de las personas, pero ojo, siempre y cuando no perjudique al bienestar colectivo. Y aquí es donde viene una disyuntiva en cuanto a la problemática cuando ciertos grupos de presión o ciertas organizaciones, pues al tratar de ejercer su derecho, por ejemplo, de la libre emisión del pensamiento, pues coartan el derecho de los otros de la libre locomoción. Y me dirán, sí, pero si no es así, no se ejerce presión del Estado sobre el Estado, sobre las políticas. Sí, pero debemos de tener nosotros en consideración que mi derecho termina cuando inicia el de otro, ¿verdad? Por ejemplo, si se quisiera ejercer presión, pues existen esos mecanismos. Y me podrán decir ustedes, Oli, pero no hacen caso. La responsabilidad penal de los funcionarios y empleados públicos es hasta por 20 años, ¿sí o no? Sí, licenciado. Bueno, el fin común es ese elemento que va a perseguir ese desarrollo, ¿verdad? De la sociedad con el propósito de lograr un fin común, siendo el bienestar de sus habitantes, su progreso y el aseguramiento de la paz dentro del ordenamiento jurídico. De hecho, para eso es que son creadas las normas jurídicas también. Acordémonos de aquella definición de derecho que nos decían, o por lo menos que nos explicaron en derecho, introducción al derecho 1 o introducción al derecho 2, ¿verdad? Que era el derecho, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, es un conjunto de normas jurídicas imperoatributivas que regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad, son heterónomas de carácter bilateral, que son coercitivas, etcétera, ¿sí se acuerdan, verdad? Este elemento, el bien común, pues consiste en el valor fundamental a lo que aspira un Estado. Ese Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizarles a los habitantes la paz, la seguridad y que estos pues vivan en la paz y en justicia.
Este fin o bien común pues está establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, que quiera echarme la mano? Ah, y no sé si ya cambió la diapositiva. Sí, Lick, ya cambió. Sí, Lick, ahí está en el 5. Ajá. No voy a leer yo el artículo 1. Por favor. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ahí le ponen quinto elemento o quinta característica del Estado, por favor. Quinto elemento o quinta característica del Estado es un elemento constitutivo y, por favor, le ponen ahí también, perdón, el término correcto no es ponen, por favor, le anotan ahí que ese es también denominado elemento teleológico o finalista del Estado. ¿Alguna duda? No, ¿Elemento que dijo, licenciado? Teleológico o finalidad del Estado. Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, ya con estos elementos que hemos visto ahora en esta clase, alguien se puede establecer o puede darme una definición de lo que considera el concepto, o me podría definir el concepto de Estado. ¿Alguien, chico? Yo, licenciado, Estado es un conjunto de personas en un territorio y órganos de gobierno propios, soberano e independiente. Alguien que quiera apoyar, le faltaron dos elementos, si se da cuenta. Iba muy bien, iba excelente. El Estado es la organización que protege a la persona, a las familias, y su fin supremo es la realización del bien común, ¿no? Muy bien, me dijo dos elementos, le faltaron tres a usted. La protección a la persona. A ver, ¿cuáles son los 5 elementos o características esenciales del Estado? El territorio, la población, el poder público, el ordenamiento jurídico y el fin común o bien común. Muy bien, ahora tratemos de definir ese concepto. Porque sí, está bien como me lo han dicho, pero les faltan esos elementos. Conjunto de personas en un territorio y órganos de gobierno propios, soberano e independiente, que dirigen en división política y administrativa. ¿Dónde está el poder público? ¿Dónde está el ordenamiento jurídico? ¿Y dónde está el elemento teleológico? Es sencillo, como bien lo dice el compañero. Bueno, pues el Estado es una forma de organización social que está sentada en un territorio determinado, el cual está establecido o se compone de una población en donde ésta pues es gobernada o delega ese poder público a un órgano de carácter estatal, el cual está sometido y enmarcado a un ordenamiento jurídico que consiste en ese conjunto de normas jurídicas de carácter constitucional, ordinario, reglamentario e individualizado. Y el fin para el cual se organiza el mismo es el fin común y el desarrollo común, ¿verdad? Bueno, hay que mencionar los elementos, pues, que es una organización en un territorio determinado. Exacto, tenemos que tener. Por favor, ¿me pueden leer el artículo? Alguien que me ayude con el artículo 39, por favor, de la Constitución Política de la República. Con gusto, licenciado. Muy bien.
Artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Ahí estamos. Es decir, nosotros, los pobladores, los nacionales, estamos asentados en un territorio propio donde los funcionarios o empleados públicos ejercen ese poder público en un tiempo determinado. Pero yo tengo que tener en cuenta que voy a estar protegido también por ese conjunto de normas, por ese ordenamiento jurídico, para lograr desarrollarme y para lograr contribuir en el beneficio de todos los guatemaltecos. ¿Y eso para qué es? Para la realización del bien común. Eddie, veo ahí que levanta la mano. Eddie Yarciño. ¿O no? Bueno. Pero para efectos de, permítanme, ahí estamos. Ahí tenemos pues ya una definición ya sintetizada, pero no es que esta sea la definición escrita en piedra. Si se dan cuenta, yo no me ando poniendo ahí a tratar de memorizar de forma así limitativa para definir el concepto de Estado. Basta y sobra con que yo entienda cuáles son esas características, cuáles son esos elementos a efecto de yo poder saber en sí qué es el Estado, ¿verdad? En ese sentido, pues vemos ahí, es una forma de organización social, ya veremos por qué, en la cual un grupo de personas a la que se denomina, ahí está, el primer elemento previo, que es la población. No sé si están viendo la definición de Estado. Sí, licenciado. Que se encuentra ubicada en un territorio determinado. Segundo elemento, son gobernados por las personas que ostentan el poder público, porque vamos a ver de que existe el sistema presidencialista, sistema republicano, monarquía, entre otras formas, ¿verdad? También está la autocracia, está la aristocracia, que vamos a ver. En dicho estado, a través de un ordenamiento jurídico, porque nosotros tenemos que saber cuáles son esas reglas que van a regir, y sobre todo porque el Estado es el ente que puede o el que más abusa del poder. Debemos de tenerlo controlado a través de ese ordenamiento jurídico. Si no, Dios me guarde, pues van a estar haciendo lo que sea con el pueblo, con nosotros. Aunque me digan, sí, pero el líquido eso ya lo hacen. Pero yo me les digo, yo no me meto en el tema de lo que es el deber ser o lo que es. Mi función es explicarles a ustedes cómo es que funciona, cómo es para que ustedes entiendan estos conceptos, para que usted los aplique en el campo de lo práctico. ¿Qué ha sido creado y aplicado y cuál es la finalidad? Realizar el bien común de dicha población. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lic, estamos claros. No, licenciado. Ahora, por lo menos dígame cuáles son los 5 elementos del Estado. El territorio, la población, muy bien, aunque ustedes esto ya lo sabían, ¿verdad? Ven, con sus clases de teoría del Estado, derecho constitucional, ¿verdad, chicos? No, Lic, no lo sabía. Sí, pero usted lo explicó mejor, Lic. Está bien, gracias. Es que fíjense, no, créanme que, no, yo les entiendo, yo fui estudiante. De hecho, bueno, yo tuve un excelente docente en teoría del Estado, se llamaba Axel Mérida, licenciado. Él inclusive hasta los fines de semana nos decía, miren, vamos a dar clases el fin de semana. Y se esforzaba, ¿verdad? Era duro. Y ese mi cuaderno sí lo perdí, fíjense ustedes, y la verdad me lamento mucho. Pero para eso estamos, ¿oyeron?
Bueno, ahora ya vimos, ya sabemos, ya tenemos definido qué es el Estado. Ahora vamos a ir poco a poco a establecer cuáles son las clases de Estado que existen, cuáles son los sistemas de gobierno, los sistemas políticos de gobierno, los regímenes de gobierno, para aterrizar en algo que nosotros ya lo hemos leído, que ya lo sabemos, pero que solo lo repetimos, pero no entendemos el por qué, ¿sí? Dentro de las clases de Estado, pues encontramos los estados simples o unitarios. En esta clase de estados, pues el poder se ejerce sobre un solo territorio. Solo hay un gobierno. ¿Alguien me podría dar el ejemplo de estos estados simples o unitarios? ¿El estado de Guatemala, Lick? El estado de Guatemala, ¿verdad? Porque así lo establece la Constitución, y cuando leímos el artículo, ¿cuál fue el artículo 142, el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional, ¿verdad? Ahora ya entendemos por qué es un Estado simple o unitario. También encontramos los estados compuestos o complejos. Esta clase de estados se va a conformar por la unión de dos o más estados. Por ejemplo, la Comunidad Europea, pero a su vez, pues existe una subdivisión. Entonces, los estados complejos o compuestos van a estar conformados por la unión de dos o más estados. Y a su vez se subdividen en lo que son confederación de estados, federación de estados, unión real y lo que es la unión personal, ¿verdad? Los estados, la confederación de estados es aquella unión de dos o más estados con un fin específico, pero ojo, cada quien va a conservar su soberanía. Las confederaciones de estados pueden ser que sean de carácter temporal. La Organización de las Naciones Unidas, ¿por qué? Por ejemplo, Guatemala integra lo que es la Organización de las Naciones Unidas, pero Guatemala mantiene su soberanía, y Guatemala podría decir el día de mañana, denunciar el pacto con la Organización de las Naciones Unidas y decir, ya no quiero pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas. Para que me vayan entendiendo cuál es la diferencia de la Confederación de Estados con lo que vamos a ver ahorita. Está también lo que es la Federación de Estados. Aquí también va a ser la unión de dos o más estados, pero aquí va a ser de forma permanente. ¿Sí? Van a conformar un solo estado a nivel externo, pero internamente van a mantener cierta independencia esos estados. Por ejemplo, ahí está los Estados Unidos de Norteamérica, o los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. ¿Es una unión de dos o más estados, sí o no? Sí, licenciado. Son permanentes porque no se separan, ¿verdad? Porque pertenecen a ese estado, ya sea el estado americano, Estados Unidos de Norteamérica y a los Estados Unidos mexicanos. Pero la diferencia en esto es que cada estado va a tener cierto ordenamiento jurídico que puede discrepar con otro estado. Puede ser que en el estado de California se aplique la pena de muerte por determinado delito, pero puede ser que en el estado de Nebraska no lo sea. Allá se comete el mismo delito, pero tal vez no está penado con pena de muerte. Puede ser que tienen su propio ordenamiento jurídico, aunque hay veces que puedan converger, pero tiene cada estado su sistema de gobierno de manera independiente, por así decirlo. No sé si entienden la diferencia entre la Confederación de Estados y la Federación de Estados. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Me podría volver a explicar, Lick? Perdone. Lick, una pregunta. Pero yo. Sí, dígame, pregunte. Lick,
Es buenísimo lo que está diciendo. Su servidor está aquí en los Estados Unidos de América, y así como usted lo deterioraba, es importante porque aquí en los Estados Unidos, cada estado tiene como su independencia, digamos, como su propia ley, su propia denominación y todo. Entonces, sí, cada diferente estado tiene aunque son los Estados Unidos de América, cada estado tiene como su propia soberanía en dichos, hasta su propia bandera, digámoslo así. Exacto, eligen sus propias autoridades de manera independiente también, ¿verdad? Cada estado tiene su propio gobernador, cada estado pues tiene su sistema judicial, por así decirlo. Entonces, compañerita, mire pues, los estados, vamos otra vez, los estados compuestos o complejos es la unión de dos o más estados. Así, por ejemplo, como estaba la República Centroamericana, donde estaba Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, incluso creo que hasta México, ¿sí? Pero a su vez hay una subdivisión de lo que debemos de entender por estados compuestos o complejos. En la Confederación de Estados, uno, dos o más estados se van a unir, pero para un fin específico. Por ejemplo, ¿para qué existe el órgano de las Naciones Unidas? Para mantener la paz entre todas las naciones. Exacto, ese es el fin específico. Y cada estado va a conservar su soberanía, es decir, vamos a unirnos todos los estados, vamos a conformarla uno y nuestro fin es mantener la paz a nivel mundial, pero nosotros nos vamos a seguir gobernando. Y como les digo, la característica esencial es de que pueden ser de carácter temporal. El día de mañana Guatemala, si quiere, se sale o no. O por ejemplo, de la Unión Europea. Hace varios años ustedes escucharon lo que era el Brexit, ¿se acuerdan? Sí. Lo que era el Brexit, ¿verdad? Que no sé si era Inglaterra o ¿cómo le dicen a la unión de Irlanda, Inglaterra? Gran Bretaña. Gran Bretaña, ¿verdad? Que era el que se iba a salir, o no sé si se salió de la Unión Europea. El fin de la creación de la Unión Europea son varios. Por ejemplo, tener un pasaporte comunitario europeo, hacer fuerte su moneda, pues crearon, ¿qué moneda fue la que creó la Unión Europea? El euro. El euro. Pero, compañero, ¿cómo se llama, compañerita, en la que me hizo la pregunta? Yoli, Silvia Rodríguez. Muy bien, Silvia, pero cada país tiene su soberanía. Y, por ejemplo, así como lo hizo Inglaterra, puede denunciar y puede retirarse. Las otras naciones pueden que quieran seguirse manteniendo, se pueden retirar de conformidad con las bases que se hayan pactado en esos convenios y tratados internacionales, ¿verdad? Ahora, contrario a la Confederación de Estados, tenemos la Federación de Estados. Aquí sí, es la unión de uno o más estados y que van a conformar uno. Por ejemplo, los Estados Unidos de América creo que tienen 54 estados. Pero de esos 54 estados forman solo uno. ¿Y cómo se le llama a ese estado que conforman los 54 estados de los 54 estados? Lick son 50. Ah, bueno, 50, gracias. Estados Unidos de América. Estados Unidos de América. Por ejemplo, México también tiene varios estados. Está el estado de Hidalgo, está el estado de Chihuahua, está el estado de Torreón, está el estado de Chiapas, pero todos esos estados van a conformar a su vez un solo estado, que es los Estados Unidos mexicanos. Y estos estados están unidos de manera permanente, conforman un solo estado. Pero a nivel interno, cada estado va a contar incluso con su propio órgano de carácter ejecutivo, con su propio órgano de carácter
legislativo y con su propio órgano de carácter judicial. Por ejemplo, en Cancún está prohibido orinar en la calle. Si usted orina en la calle, pues tiene que pagar una multa, y si no la puede pagar, pues puede permanecer 36 horas. Puede ser que esa norma en el estado de Chihuahua o en el estado de Jalisco no se condene, no haya esa sanción para ese tipo de conducta. ¿Sí me entiende? Esto ya ante la comunidad internacional van a conformar un solo estado, la Federación de Estados. No sé si me explico o alguien tiene alguna otra duda. Sí, Lico, y sí, ya me quedó claro, gracias. Muy bien. Estos van a ser de carácter permanente y ante la comunidad. Por ejemplo, los Estados Unidos mexicanos creo que están, conforman un estado que conforma parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces solo es uno, ¿sí? Pero van a mantener ellos su soberanía. Pero a nivel interno es una federación de estados y cada estado va a tener sus propios órganos de carácter ejecutivo, legislativo o judicial. ¿Estamos? Chile. Chiapas nos pertenece. Se rigen por una misma constitución. Sí, hay una constitución que también se le denomina de carácter federal. Bueno. Tenemos lo que es también la unión real, que es aquella que se ejerce por el poder de una monarquía, que ya lo vamos a ver. Siempre estamos dentro del tópico de lo que son las clases de Estado. Por ejemplo, Mónaco, España o Bélgica, que fueron las uniones de varios estados que conforman después un país. Por ejemplo, Mónaco está dentro del territorio de Francia, pero el estado de Mónaco tiene su propio territorio también. Por eso les digo yo que cuando definimos al estado, tiene que tener esas características, salvo las excepciones, ¿verdad? Luego, la unión personal es la unión de dos o más estados que pasan a formar uno solo por la unión de sus monarcas. Esto se daba antes cuando se daban aquellos hechos de las conquistas. Actualmente, pues ya no se da, ¿verdad? Y por último, pues tenemos también lo que es un estado libre y asociado, que es el caso de Puerto Rico. Pero ¿en qué se diferencia, Lick? Bueno, un estado libre y asociado es un estado que no se ha reconocido como país exclusivamente, pero por ejemplo, Puerto Rico está unido a los Estados Unidos en cuanto a su forma de administración pública. Si Estados Unidos se va a la guerra, Puerto Rico tiene que ir a la guerra, ¿verdad? Pero no forma parte de los 50 estados, como dijo el compañero, de los Estados Unidos americanos. Y por último, tenemos en clase de estados que se me olvidó ponerles a ustedes, se me olvidó ponerle en la diapositiva, pero la voy a mejorar cuando ya se las envíe yo a ustedes escanear. Tenemos lo que son los estados únicos en su género. Los Estados Unidos sui generis, que se les denomina, son aquellos estados complejos que presentan ciertas características, pero que no cumplen con los 5 elementos. Por ejemplo, el estado del Vaticano. ¿En dónde se encuentra el Vaticano? En Roma, ¿no? En Roma. Exacto. Está dentro del territorio romano. Que se le haya dado una porción de la tierra es otra cosa. Aparte, el gobierno del Vaticano pues lo ejerce la Iglesia Católica, ¿sí o no? Sí, sí. Y su finalidad es otra. Bueno, pues ahí ya vimos las clases de estados. Hemos visto los simples, que es el de Guatemala, porque es solo un estado, que comprende todo el territorio de la República, y los estados complejos o compuestos, que son las derivaciones que vimos y que acabamos de explicar. ¿Alguna duda acá? Y perdonen, ¿podría repetir este último estado que no está en la diapositiva? Solo el nombre. Estado sui generis.
Cuando usted ya vaya a ejercer el abogado, también puede decir sui generis, eso significa, viene del latín, que significa único en su género, es decir, o único en su especie. María Gabriela. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿usted podría explicarme de nuevo el Estado libre y asociado, por favor? Sí, es un Estado que no es como tal, porque todavía pues no se le ha reconocido como tal a nivel internacional, sino que es un Estado que todavía está entre a quién quiere pertenecer. El caso es de Puerto Rico. Puede usted ahondar, pues Puerto Rico pues se quiere adherir a lo que es los Estados Unidos de América, pero no se ha adherido como tal. Por ejemplo, si alguien quiere invadir Puerto Rico, a pesar que no es un estado de los Estados Unidos de América, pues por esa asociación que tienen, Estados Unidos puede ir a defender Puerto Rico. Rocío. Es, digamos, un estado neutro, podríamos decir. Podríamos decirle así. O que busca como aliados, por así decirlo, ¿no? Nick, aquí le llaman, a Puerto Rico le llaman el Estado Confederado, o sea que solo adquiere ciertos beneficios de Estados Unidos, pero tienen su propia independencia. Entonces ellos... Y también ciertas obligaciones. Perdón, estaba viendo que Rocío había levantado la mano. Sí, buena tarde, licenciada y compañeros. Digamos que se puede ver así a Puerto Rico como que fuera una colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Que sí reciben apoyo y tienen el respaldo de ellos, pero a la vez es también independiente, ¿verdad? Sí. Bueno, yo así lo veo, ¿verdad? Y lo comparo pues como una colonia, ¿verdad? No como un estado en sí, como los 50 estados del país como tal, pero sí como una colonia de Estados Unidos. Sí, esa es la denominación que se le ha dado. Luis Enrique, díganos, Sí, Lick, porque buenas quiero noches. pasar a lo siguiente. Sí, Lick, buenas noches. Y ahora con respecto, creo yo, no sé si estoy mal con la nacionalidad de los puertorriqueños, creo que también tienen la estadounidense. Exacto, ellos entran libremente a los Estados Unidos, ¿verdad? Como dice la canción de Proyecto 1, ¿verdad? Nací en Nueva York, pero no me digas gringo, ¿verdad? Así se resume. Bueno, no sé si ustedes escucharon a Proyecto 1, pero... Ok, bueno, ya no nos detenemos, vamos ahí y continuamos. La liga, sí dicen. Bueno, ahora entramos a los sistemas de gobierno. Ya vimos las clases de Estado, ¿sí? ¿Qué clase de Estado de Guatemala? ¿Qué clase es el Estado de Guatemala? ¿Es un Estado simple? ¿Es un Estado complejo o compuesto? ¿Es un Estado único en su género? ¿Es un Estado libre asociado? ¿Qué clase de Estado de Guatemala? Simple. Estado simple. Muy bien. Ahora vamos con los sistemas de gobierno. No sé si ya está desplegando ahí lo que es los sistemas de gobierno. ¿Correcto, Lick? Muy bien. Sí. En primer lugar tenemos a la monarquía, ¿verdad? Es la monarquía, cuando ustedes hablan de la monarquía, del imperio, todo eso, ¿verdad? Este es un sistema de gobierno. Dentro de las características que tiene el mismo es que el poder lo va a ejercer a casi una sola persona, ¿verdad? Por eso literalmente quiere decir gobierno de uno solo. Este poder lo va a ejercer un rey o un monarca. La forma de llegar a ese poder, si se dan cuenta, contrario a lo que nosotros tenemos acá en la República, es a través de la sucesión, ¿verdad? Alguien vio la película de Corazón Valiente, ¿verdad? Que el rey no estaba muy orgulloso de su hijo, pero al final por esa sucesión, pues el hijo era quien le iba a suceder cuando él, después de su fallecimiento, o podría ser a través de la guerra. Dicho poder es de carácter vitalicio, dentro de otras características que tiene la monarquía absoluta, por decirlo así de alguna manera. Esa es la monarquía absoluta. Es que
no hay división de poderes, como ustedes bien lo pueden ver, ¿verdad? No hay división del poder, porque el gobierno lo ejerce o recae en una sola. Todo sistema de gobierno, pues van variando, no sé, van ciertas mutaciones. Ejecutaba las políticas de gobierno, condenaba de carácter ¿sí? Luego está lo que es la monarquía constitucional, pues ya, como les había indicado, es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Ya se rige por un ordenamiento. Contrario a la monarquía, pues, sale a la luz o se crea lo que es la república. ¿Por qué? Porque esto viene a cambiar a partir también de la Revolución Francesa en el año de 1789. Viene la República, en donde encontramos las siguientes características. Es un sistema de gobierno, como ya lo había indicado, que nace de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa le dijeron al monarca, bueno, mira, vas a gobernar, pero ahora vas a gobernar bajo este sistema de gobierno. Esta es la constitución que nos va a regir y ya el poder se va a dividir y ya no va a recaer en una sola persona. ¿Aceptas estas condiciones o las aceptas? No quiero ahondar en otros temas porque, como les digo, lo que quiero es ir avanzando, lo que quiero es que ustedes vayan aprendiendo, que ustedes vayan estudiando, ¿sí, chicos? Entonces, dentro de las características de su sistema de gobierno, ya aquí lo ejercitan los tres organismos, ejecutivo, legislativo y judicial, y aquí ya hay periodicidad en el ejercicio de ese poder. Ya no es de carácter vitalicio, ya no se llega a él a través de la sucesión, ¿verdad? Se llega al poder regularmente por medio de una elección popular. Ahora yo les hago la pregunta acá. ¿Qué clase de sistema de gobierno es el que adopta Guatemala? De la República. Republicano. Es el de la República, ¿verdad? Ahora ya sabemos que no solamente vamos a decir el sistema de gobierno de Guatemala es republicano, bla, 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 ¿verdad? Ahora ya vamos enterándonos del por qué, ¿sí? ¿Alguna pregunta con estos sistemas de gobierno? No, claro. Chicos, yo sé que ya con los 40 minutos pues ya se van ustedes aburriendo, pero yo sí necesito avanzar. Bueno, voy a cambiar la diapositiva y voy a tratar de ser más sencillo y más rápido. Luego, ya vimos las clases de Estado, ya vimos los sistemas de gobierno. Ahora entramos a lo que es los sistemas políticos de gobierno, ¿verdad? En ese sentido, pues tenemos el primero, que es la autocracia. En esta autocracia es un sistema de gobierno donde una persona ejerce el poder a la fuerza. Se podría equiparar a la monarquía, pero acá es cuando se viene y se entra al poder, ya sea por medio de algún rompimiento de carácter constitucional, ¿verdad? Puede ser por medio de la conquista, como se dio en Cuba, como se dio en Irak con Saddam Hussein, ¿verdad? No se entra al poder de manera democrática, sino que el mismo se toma a la fuerza. De hecho, cuando murió Fidel Castro, ¿quién fue el que tomó el poder en Cuba? Su hermano. Raúl Castro. ¿Hubo democracia ahí? No. No.
No, ¿verdad? No. Ahora ya sabe usted lo que es la autocracia. Luego viene lo que es la aristocracia. Acá, este es un sistema que la mayoría dice, ¿por qué llegan personas de manera impreparada al poder? ¿Por qué se pagan asesores o qué sé yo? De hecho, yo soy asesor, yo les soy claro, pero luego decimos, ¿por qué no nos dejan participar? ¿Verdad? La aristocracia es ese sistema político de gobierno en donde el poder es ejercido por esas personas que se creen superiores, ¿verdad? O sea, quiere decir que dicen, por el simple hecho de que yo tengo el conocimiento, yo puedo gobernar y vos no podés. Claro que se va aprendiendo. Decimos, por ejemplo, en el Congreso llegó alguien que me ayude, llegó una diputada o un diputado que no sabía ni leer, chicos. Imagínense. Sin embargo, nuestra Constitución Política de la República pues permite la participación ciudadana, ¿verdad? Para que, de hecho, la forma de organización de nuestro Estado Guatemala, de nuestra República, es por medio de esa participación a través de los consejos comunitarios de desarrollo, los consejos municipales de desarrollo, el consejo y los demás consejos de desarrollo que existen. Precisamente, pero ¿saben por qué? Porque son las personas que viven el día a día las que están conscientes de cuál es la necesidad que se debe de llevar. El gobierno puede presentar su plan de gobierno, sus políticas públicas, pero por ejemplo un gobierno que diga en el municipio de Chicacao, ¿verdad? Tal vez necesitan ahí lo que es drenajes y el gobierno aprueba un presupuesto en donde dice que va a ser para construir carreteras, pero sin drenaje no se puede construir carreteras. Son estos consejos de desarrollo los que van estableciendo cuáles son las necesidades que se las trasladan a sus autoridades locales, entiéndase alcaldes. Los alcaldes pueden trabajar en línea con los representantes del pueblo que es ante el Congreso de la República y para crear ese sistema, esa planificación de las necesidades. ¿Alguna duda? ¿Todavía están ahí? No, licenciado. No, licenciado, no hay duda. Bueno, y luego está la teocracia, ¿verdad? Que es un sistema de gobierno que es dirigido por Dios o en nombre de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, está el Vaticano, o que es la teocracia directa y la teocracia indirecta. No vamos a ahondar en ese tema porque no mucho nos interesa. Vamos a ver, Obed. Obed Josué Estrada. Bueno, muy bien, continuemos ya para finalizar, pero no me va a dar tiempo, vamos a finalizar con esto, ya son las 6:48, ustedes tienen que dar a la siguiente clase, chicos. Pero vamos a terminar con eso, sencillo. Bueno. Y tenemos, ¿ya cambió? Sí. La democracia. La democracia, ¿verdad? Aquí el poder pertenece al pueblo, es un sistema de político de gobierno en donde el poder radica y lo ejerce el pueblo. De hecho, ya hemos nosotros hecho esa acotación, ¿verdad? La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivos y judicial, artículo 141. A su vez, la democracia tiene distintas variantes, distintas vértices, las cuales son las siguientes. En ese sentido, pues, la democracia se puede ejercer de dos formas, de manera directa. Esta clase, este sistema político de gobierno de democracia directa es donde el mismo pueblo toma esas decisiones de primera mano, ¿verdad? Es decir, ellos mismos
saben cuáles son sus necesidades, ellos mismos las planifican, ellos mismos las coordinan, ellos mismos las ejecutan. Por ejemplo, está en Grecia, los cantones suizos, y en Guatemala, pues podría ser por medio de lo que es la consulta popular, ¿verdad? Que está por medio de la consulta popular en algunos casos. Cuando se quieren tocar temas que son de relevancia y de trascendencia nacional que va a influenciar sobre la vida de todos los guatemaltecos. Y también tenemos lo que es la democracia indirecta o representativa. El pueblo delega el poder a sus órganos para que los ejerciten ese poder, pero siempre y cuando dentro de ese marco jurídico, ¿verdad? ¿Cuál es el marco jurídico, chicos? ¿O qué comprende el marco jurídico? Ya lo dije. ¿El ordenamiento jurídico, Lick? Sí, pero ¿cuál es el marco jurídico? ¿Qué comprende? ¿Las leyes? Sí, las leyes, pero ¿cómo están? Constitucionales, tratados y convenios, la Constitución, leyes constitucionales, tratados y convenios, normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Muy bien. En el artículo 173 encontramos lo que es la consulta popular. Me dirijo a lo que es la democracia directa, en donde establece: las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión las preguntas que se someterán a los ciudadanos. La ley constitucional electoral regulará lo relativo a esta institución. Hace creo que 3 años, 4 años, creo que tuvimos nosotros una consulta popular, si mal no recuerdo, chicos. Sí, fue sobre el sí, licenciado. Muy bien, pues esta es su base, el artículo 173, chicos. Entonces, ¿qué clase de Estado es Guatemala? Es representativo. ¿Qué clase de Estado? Republicano y democrático. ¿Simple o compuesto? Simple. ¿Qué sistema de gobierno adopta Guatemala? ¿Monárquico o republicano? Republicano, licenciado. ¿Qué sistema político de gobierno es el que tiene Guatemala? Democrático. Democracia indirecta. Democrático representativo, ¿verdad? Ahí está en su pantalla el artículo 140. Y nos faltó por último los regímenes de gobierno, pero eso lo vamos a explicar en la siguiente clase, chicos. Como les digo, hasta acá yo dejo la clase. Los que deseen abandonar la sesión lo pueden hacer, y los que quieran, pues podemos tomarnos el tiempo de responderles unas preguntitas, ¿verdad? Igual podemos reforzar en el siguiente día de clases algunos conceptos, pero como yo les voy a mandar ya las diapositivas, ya son más sencillas. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones y muy amable por compartir. Muy amable, licenciado. Muchas gracias por su clase. Feliz noche, licenciado. Excelente clase, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Espero pues les haya explicado un poquito, ¿verdad, chicos?